Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pues me da gusto estar con ustedes, esperando que se encuentren bien. Vamos a comenzar con el tema que dejamos de tarea denominada los sustitutivos de la pena y los permisos humanitarios, los cuales están contemplados en la legislación mexicana, tanto sobre todo en el Código Federal, ¿no? En el Código Penal Federal, que ahí es donde podemos encontrar los fundamentos legales de estos denominados sustitutivos de la pena, y los permisos humanitarios que los podemos encontrar asimismo en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y es muy interesante lo que se refiere a estos aspectos de los sustitutivos de la pena que ya habíamos mencionado en algunas otras clases cuando estábamos tocando el tema de la libertad anticipada y la libertad condicionada, que de ahí de pasito mencioné sobre que existían ciertos sustitutivos de la pena y ciertos permisos humanitarios que pues son de amplia trascendencia en esta reforma estructural penal como penitenciaria que se ha dado en los últimos años, en la última década, tomando en cuenta que tras la llegada del acusatorio adversarial y junto con la reforma al sistema penitenciario y la entrada en un amplio margen en los derechos humanos, se tomaron en cuenta también ciertos beneficios en el aspecto penitenciario ya comentados, y uno de ellos, aparte de la libertad condicionada, de la libertad anticipada, pues son los denominados sustitutivos penales y algunos permisos humanitarios por cuestiones diversas que se pueden dar. Obviamente junto con todo lo que es los aspectos que llevan inmersos los tratamientos penitenciarios y pospenitenciarios que van inmersos en estas cuestiones aquí mencionadas, ¿no? Tanto en la libertad anticipada, libertad condicionada, junto con los sustitutivos como tal. Pero bien, ¿qué es eso de los sustitutivos? ¿Qué es eso de los sustitutivos penales? ¿Qué me puede comentar al respecto? Adrián, adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Pues sí, como dice usted, los sustitutivos de la pena es cuando prácticamente la persona que está en prisión se le puede sustituir la pena, como bien dice la palabra, siempre y cuando cumpla ciertas medidas, ¿verdad? No a todos se les puede sustituir la pena. Se puede, en estos casos, cuando alcance la mediación, cuando llegue a una mediación con la parte afectada y el pago de una multa, también ahí puede, y puede realizar también trabajos en beneficio de la comunidad para sustituir la pena, ¿verdad? Sí, y también depende del delito. Es correcto, muy bien. Así es, muy parecido también a las condiciones que ponen en la libertad condicionada y anticipada. Los sustitutivos penales, pues es una herramienta que se tiene a la mano tanto para los abogados, para los asesores, para criminólogos en su momento cuando están trabajando en estas dependencias o cuando estamos asesorando también como criminólogos a personas que están bajo algún delito que se le está juzgando, que está dentro del proceso inclusive, y el delito no es tan gravoso como una violación, un homicidio, una delincuencia organizada, sino que son delitos de querella o patrimoniales sin violencia, es decir, que no superan los 4 años de prisión como tal. Son donde podemos encuadrar
estos denominados sustitutivos penales. Entonces, esto es muy importante para aquellos delitos que no son más arriba de 4 años de prisión. Podemos, si se cumplen los requisitos mencionados, solicitar desde la misma sentencia o antes de la sentencia en el proceso que se aplique un sustitutivo penal. Ya los permisos humanitarios ya es cuando estamos o se está compurgando la pena y suceden algunas cuestiones ahí, como ahorita vamos a mencionar. Pero en el caso de los sustitutivos, estamos dentro del proceso y si la sentencia fue menor a 4 años, entonces podemos implementar alguno de lo que nos menciona la cuestión jurídica. En este caso, vamos a ver de qué trata toda esta situación, no sin antes mencionarles que en un momento dado, en un ratito más les doy sus calificaciones. Para usted, en este caso, Zaira, ¿qué son los sustitutivos penales? ¿Qué nos puede compartir sobre su investigación? Adelante, Zaira Paloma. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Pues lo que yo encontré, me fijé más que nada en el Código Penal y según eso viene en el artículo 70. De ahí te desglosa otros artículos, pero hablan como de 3 principales sustitutivos, que el primero era como el trabajo en la comunidad, lo que nos venía diciendo, que no exceda, a partir de que no exceda 4 años, y por tratamiento en libertad, sin prisión, que es igual procede aunque que su pena no exceda los 4 años, y el de la multa, en lugar de prisión, ese no tiene que exceder de 2 años, lo que yo había visto. Y no podrá aplicarse pues a delitos que hayan cometido dolosos o delitos en contra de la salud, el uso ilícito de instituciones, pero en el tránsito aéreo, la corrupción de menores, homicidio y todos los delitos que sean dolosos y graves, o sea, no se les podrá aplicar este tipo de sustitución. Por lo mismo que son delitos como graves. Tienen que ser delitos que, como lo mencionaba, que no se echan las penas que establecen y cumpliendo pues solamente los requisitos que te piden. Excelente, excelente, muy bien. Efectivamente, ahí tenemos el punto que está mencionando Paloma y que también nos mencionaba su compañero Valencia, Adrián. Para empezar, en el artículo 70 del Código Penal Federal, ahí es donde encontramos el fundamento jurídico de los sustitutivos penales. La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, apreciando lo que se menciona en el 51 y 52 del mismo Código Federal. Estamos hablando del Código Federal. ¿Cuáles son esas formas de sustituir la pena privativa de libertad? Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena no exceda de 4 años. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de 3 años, o inclusive por multa si la prisión no excede de 2. Entonces tenemos esas 3 características de sustitución y conmutación de sanción, tomándose en cuenta que el trabajo en favor de la comunidad, pues es hacer actividades, ¿no? Tal cual, literal, creo que se comprende, que es realizar labores de limpieza, pintar paredes, pintar bardas, X cosas, lo que se les ocurra a las autoridades ponernos a hacer o poner a hacer a las personas que están bajo esta modalidad, ¿no? Trabajo en favor de la comunidad, tu delito no excede de 4 años, fue un delito de querella, no fue tan grave, nunca ha sido delincuente ni ha sido juzgado por ningún delito doloso anteriormente, pagó el daño inclusive a las víctimas. Entonces, no excedió de 4 años, podemos los abogados en este caso solicitar para nuestro cliente pues una sustitución, ya sea en favor de la comunidad o inclusive existe la semilibertad. ¿Qué entienden por un tratamiento o una semilibertad? ¿Alguien tiene idea? Pues ya lo que le había dicho, Puede ¿no? ser. Tengo la idea, maestro, de como la libertad condicionada, de que de obtener un permiso especial. Aquí me salió de que, por decir, que si un familiar directo fallece de algún
de algún interno que le dan un permiso especial. Eso me salió a mí. Y más bien, bueno, se refiere a eso, de obtener un permiso especial, o ya cuando haya cumplido de lo que estábamos hablando anteriormente de la libertad condicionada, de que como que haga labores y que vaya a citas con el psicólogo, y eso bueno, eso entiendo yo. Sí, va de la mano, pero va más enfocado a lo que usted comenta, los permisos humanitarios, específicamente, que ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Tratamiento semilibertad. Adelante, ¿quién más iba a opinar al respecto? ¿Qué será eso de un tratamiento en semilibertad? El tratamiento... Pues, Adelante, Zaira. a lo que yo entendía es como que precisamente el no tratamiento que va a llevar en prisión lo tiene que llevar como en libertad. O sea, que está basado como en el trabajo y todo eso son los que van a llevar en libertad. Pero no quiere decir que está totalmente libre, o sea, que tiene que seguir estrictamente esos tratamientos. Porque tenemos dos cuestiones, fíjense bien. En el punto número 1 nos dice trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, y en el punto 2 tratamiento en libertad. Lo cual, aterrizando la idea, es lo que yo les comentaba en alguna ocasión ahí en clase presencial, que el tratamiento en semilibertad es alternar cárcel con libertad. O sea, yo les mencionaba en aquella ocasión que habrá casos de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus características, en donde pueda internarse los fines de semana, trabajar de lunes a viernes como cualquier persona, llevar su vida normal, y encerrarse, por decirlo así de esta forma, internarse en el centro penitenciario correspondiente los sábados y los domingos. Otra modalidad es que trabaje por el día y que se interne por la noche. Es decir, de acuerdo a la persona. Eso es algo muy novedoso en el sistema penitenciario llamado tratamiento en semilibertad. Es decir, alternar la prisión con la libertad. Yo creo que queda claro, ¿no?, lo que es ese punto del tratamiento en semilibertad, que es muy interesante, polémico y todo, pero estamos hablando de delitos no graves, recuerden esto, porque muchos dirán, pero no, ¿qué no se va a dar a la fuga? Estamos hablando de delitos de querella, como lesiones patrimoniales sin violencia, choques automovilísticos, etcétera, que iba a lo mejor en un estado no muy favorable, pero no causó grandes daños a personas, solamente materiales. Pudieran ser ese tipo de delitos los que estuviéramos hablando para que se pudiera aplicar sustituciones penales y conmutación. Es decir, no estamos hablando de delitos que sería muy riesgoso en manejar tratamientos en semilibertad o en libertad como tal. Entonces ahí tenemos este gran beneficio que es el tratamiento en semilibertad cuando estamos alternando el juzgador de acuerdo al perfil que ve en el sujeto, de acuerdo a los elementos que aporta la defensa. Pues, ¿sabes qué? Pues mi cliente, pues es un delito solamente de querella, no es un delito que sea mayor a 4 años, es una persona trabajadora, es una persona que tiene su profesión, es una persona que pues tiene familia y es una persona que está dispuesta a reparar el daño. Por lo tanto, solicitamos pues un tratamiento en semilibertad, es decir, como ya no hay otra opción de que lo lleve totalmente en libertad, que se alterne la prisión con una libertad de manera estructurada, bien sea que solamente los fines de semana esté internado en el centro penitenciario como tal, o combinarlo en día su vida normal de trabajo y familia y que se interne por las noches. Puede ser, ¿no? Son esas de las modalidades que más comunes
podemos observar en el tratamiento en semilibertad, ya sea que se interne los fines de semana o alternar día y noche de una forma u otra. Porque el tratamiento en libertad, si es que el delito no excede de 3 años, ahí sí puede ser completamente sin tocar cárcel, ¿no? Sin tocar el centro penitenciario, porque es un delito muy, muy mínimo, que la sentencia no fue mayor de 3 años. Entonces, no es necesario, estamos hablando de personas que reúnen ciertos requisitos, no son delincuentes, reincidentes, etc., son de querella, paga los daños a las víctimas, no excedió de los 3 años en la sentencia. Podemos llevar a cabo su tratamiento en libertad como al más puro estilo de cuando se les otorga la libertad condicionada o anticipada, ¿no? Pero la diferencia es que aquí no va a tocar ni pisar cárcel, a diferencia de los otros que sí estuvo ya sea 50%, 70% de la pena. Aquí, claro, pudo haber sido que estuviese bajo la prisión preventiva mediante el proceso, es decir, que sí pudo haber tocado o pisado cárcel, como decimos coloquialmente, ¿no? Y que en la sentencia le dieron menos de 3 años, pues entonces se puede aplicar y se puede solicitar un tratamiento en libertad, que aquí ya viene todo lo que es el tratamiento postpenitenciario y con las bases de la educación, de la cultura, del deporte, de la salud, de la rehabilitación, de terapias psicológicas, etcétera, que se puede aplicar en este punto número, bueno, en todos los puntos, ¿no? Pero en específico el que estoy hablando, que en este punto número 2. Entonces ahí tenemos el caso 2. Y en el caso 3, por multa, solamente pagar una multa sin necesidad de llevar a cabo ninguna actividad cuando el delito no excede de 2 años, en este caso correspondiente a lo que marcan los códigos penales de las entidades federativas, y que la sentencia así misma quedó estipulada como menor a 2 años. Entonces, no hay necesidad de hacer tratamiento ni en semilibertad, ni en libertad, ni trabajos a favor de la comunidad, porque mi cliente o mi amigo, mi persona que estoy asesorando como criminólogo, como abogado, etcétera, no excedió de 2 años el delito, pues a que pague su multa y que se vaya a su casa. ¿Quedan claros estos puntos, jóvenes? Sí. Profe, y se pide este proceso, o sea, en la sustitución de la pena una vez que ya se ha ejecutado la sentencia, en la individualización de la pena. Me vuelve a repetir porque no alcancé a escuchar bien. ¿Que en qué punto se piden como la sustitución de las penas? Cuando una vez ya se hizo la ejecución de la sentencia y se encuentra en la individualización de la pena. Así es, efectivamente, una vez que se lleva a cabo la individualización, la audiencia de individualización de sanciones, porque podemos llevar a cabo el proceso y estamos conscientes que el delito no va a pasar de 3 años, de 4 años, pero en una de esas, ¿qué tal que si se le ocurre, como pasa al juez, decir que tiene arriba de 5? Entonces, tenemos que esperarnos hasta la individualización de sanciones para solicitar, en cuanto el juzgador, en la práctica eso hacemos, en cuanto el juzgador, después de que da el veredicto de si es culpable o inocente, y nos vamos después a la audiencia de individualización de la pena para ver la reparación del daño y la pena corporal, y dice el juzgador que van a ser 3 años y medio, ahí en ese preciso momento es cuando el abogado solicita una sustitución penal, cuando ya se individualizó. ¿Sí me explicó, Zaira? Sí, profe. Gracias. Entonces, no antes, obviamente porque primero hay que ver si realmente el juez no se excede. Podemos ya estarla preparando, ¿no? Pues es muy probable que vaya a ser de 3 años, pero ¿qué tal que si nos sale con la sorpresa de 5? Obviamente, si nos sale con una sorpresa de 5, no tenemos todo perdido. Podemos apelar esa sentencia para que un juzgador arriba del ordinario que conoció no la baje y poder solicitar el sustitutivo. Es decir, que aunque nos pongan 5 años, 6 años y fue muy excesivo, porque fue un delito que realmente era para 4 o menos y nos dio 5, ya no alcanzamos sustitutivos. Entonces podemos implementar una apelación de esa sentencia para que un tribunal unitario, próximamente llamados
tribunales de apelación verifique las anomalías de esa sentencia y nos la rebaje a 4 para poder entrar en estas características de los sustitutivos de la pena. Y si en la apelación también no nos hicieron válida, pues nos vamos a un amparo. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, la sustitución o los sustitutivos penales no van a poder aplicarse a quien anteriormente hubiesen sido condenados en sentencias ejecutoriadas, lo que yo ya les estaba comentando, por delitos dolosos o que se persigan, es decir, reincidentes que estén constantemente o que hayan sido anteriormente juzgados por un delito doloso, no se les va a poder aplicar ningún sustitutivo y tendrán que compurgar la pena, aunque sean 2, 3, 4 años, ¿no? Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en el código mencionado, que nos dice en el 85 que son delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, hay sus requisitos, no todos, a pesar de que pueda ser un delito no grave, si es un reincidente, si es una persona que ya fue bajo los supuestos del 85 en algún momento dado, pues no, con todo y pena, tu delito sí tiene las características para sustitutivo, pero no podemos aplicártela por esto y por esto otro. Entonces eso nos debe de quedar muy claro. Oiga, profe. Sí, adelante. Entonces también entra ese beneficio cuando se va por procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es dentro del proceso penal. Es decir, no llegamos a sentencia. Ahorita ya estamos hablando de que los sustitutivos penales es porque llegamos a una sentencia. Es decir, hicimos el recorrido del proceso agotando las 3 etapas de investigación intermedia y de juicio, llegamos a una resolución judicial mediante sentencia, y esa sentencia fue menor de 4 años, menor de 3 años o menor de 2 años. Ya sabemos que menor de 4 años, ¿qué características tengo? En favor de la comunidad o en semilibertad. Menor a 3 años, pues un tratamiento en libertad, y menor a 2 años, un pago de multa y se acabó. Pero llegamos a una sentencia. En el caso que tú mencionas específicamente, Ulises, que es el procedimiento abreviado, no llegamos a sentencia, sino que se solicitó durante el proceso, ya sea que íbamos a medias, en la etapa intermedia, o inclusive cuando se vinculó a proceso, dentro de lo que es la etapa de investigación, el Ministerio Público puede acercarse con el abogado defensor y con el acusado, o en este caso ya imputado, para ofrecerles pues un convenio, un pacto, una estrategia jurídica llamada procedimiento abreviado. Pero todavía no llegamos a sentencia, te vamos a juzgar, ya te vincularon a proceso, tengo las herramientas jurídicas para demostrar que eres culpable, y si nos damos hasta la sentencia es muy probable que te vayan a dar 20 años. Por lo tanto, les propongo a ti y a tu abogado aquí presente un procedimiento abreviado. Es decir, que se digan culpables, que te digas culpable, que te confieses culpable a cambio de una reducción de la condena. Es decir, que si al final te pueden dar 20, hacemos ahorita un convenio, te dices culpable ante el juez porque tengo los elementos suficientes para demostrarlo, y te vamos a reducir, en vez de que te queden 20, te va a quedar en 10, la mitad de la condena. O en vez de que te queden 10, te puede quedar en 5. O en vez de que te queden 8, te puede quedar en 4 y alcanza sustitutivo. Entonces, se llega a un acuerdo con el Ministerio Público, pero no estamos hablando de que ese procedimiento se llegó hasta sentencia. Por eso se llama procedimiento abreviado, porque el Ministerio Público se acerca con las contrapartes, les ofrece un trato, un pacto, muy polémico para las víctimas, obviamente, porque los únicos perjudicados aquí son obviamente, para que opere el procedimiento abreviado, también debe de haber reparación del daño. Si no, pues no tiene caso, ¿no? Pero la víctima se puede oponer, pero su oposición
no es tan fundamental, ¿no? Si se le repara el daño a la víctima, ya es el procedimiento abreviado puede dársele luz verde y seguimiento. Obviamente la víctima tendrá todos sus argumentos jurídicos para apelar ese procedimiento abreviado. No sé si me expliqué, Ulises. Sí, entonces prácticamente no se puede, por el procedimiento abreviado ya no puedes tener pues la libertad, ahora sí se puede, como usted lo Sí, menciona. obviamente sí se pudiera, porque ahorita más o menos lo visualizamos así. Si el delito de una persona va para 8 años, yo sé que si me digo culpable, me van a rebajar la mitad. Entonces puedo alcanzar un sustitutivo con 4 años. Entonces ahí se puede ver. Eso es a lo que yo iba. ¿Mande? A eso es a lo que yo iba. O sea, si por el procedimiento me dieron, no sé, 3 años, ahí también entra ese beneficio. Claro, porque si el delito en cuestión de una persona da para 8 en sentencia, cuando se negocia con la fiscalía, con el Ministerio Público, dicen, ¿sabes qué? Tu delito da para 8, pero vamos a hacerte te propongo un procedimiento abreviado, obviamente se lo tiene que contar también ahí, que esté de por medio su abogado, porque pues él no sabe de esto, ¿no? El delincuente pues, no, o la persona procesada, pues de qué me está hablando, ¿no? Pero está el abogado, ¿sabes qué, abogado? Les propongo a ti y a tu cliente pues, un procedimiento abreviado, el delito da para 8, creo que les conviene, yo tengo los elementos para demostrar su culpabilidad, aquí están, mira, tengo esto y esto otro, y no hay manera de que el juez posiblemente nos eche para atrás o les diga su inocencia. Entonces, les propongo un procedimiento abreviado, se dice culpable en juicio, acepta llevar a cabo el procedimiento abreviado, repara el daño, con las pruebas que tenemos, acepta que se le lleve a cabo dicho proceso, y a final de cuentas ya de una vez hacemos un convenio, de una vez hacen el convenio el pacto de pena entre el MP y el abogado defensor. Ya no va a tomar la decisión el juzgador, esa es una de las polémicas que tiene el procedimiento abreviado. Ya al juzgador ya se le dice, la pena que queremos para fulano de tal es de 4 años, porque es de 8 y le vamos a rebajar el 50%. El juzgador ya no tiene nada que ver en lo que es ese convenio de sentencia que llevó a cabo el Ministerio Público y el defensor. Caso muy polémico de que no tenga voz ni voto en ese aspecto el juzgador. Por lo tanto, sí es cierto lo que comentas, Ulises, sí. Este procedimiento abreviado sirve muchas veces para rebajarle la mitad, si se dice culpable, y poder ser beneficiario de un sustitutivo penal, ¿no? De 8 puede llegar a 4, ya conveniado, ya en convenio, y digo, bueno, me conviene mejor, me ahorro todo el proceso y todo, posiblemente me vayan a dar los 8 años, pues mejor que me den los 4, me digo culpable, y cuando ya me digan sentencia de 4, mi abogado va a decir, solicito un sustitutivo penal, por esto y por esto, de acuerdo al código correspondiente. Entonces sí, es una estrategia jurídica. ¿Queda claro, Ulises? Sí, ya, profe, gracias. Bueno, entonces, este es el punto medular del sustitutivo penal, ¿no? En el artículo 74 nos menciona que si el sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la sustitución o conmutación de la sanción y que por inadvertencia de su parte o del juzgador, inclusive, no se le hubiera sido otorgada, va a poder promover ante que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo en los términos de la fracción 10ª del artículo 90. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor se les pasó, ¿no? Que a lo mejor en un momento dado se emitió la sentencia, individualización de la pena y le dieron 4 años o 3 años, 8 meses. Y el abogado no promovió nada. Es muy difícil que se dé en la práctica esto. ¿Por qué les digo? Claro, no imposible, ¿no? Porque el juzgador, inclusive, cuando da la sentencia, si el abogado
defensor no solicita el sustitutivo cuando se emite la sentencia en la individualización, el juzgador puede ofrecerla, debe de ofrecerla inclusive, ¿no? ¿Sabes qué? Tu delito es menor a 4 años, menor a 3, puedes alcanzar este beneficio, considéralo con tu abogado para poder implementarlo. Es decir, es un beneficio, y si se observa que cumple con los requisitos mencionados, que no es reincidente, bla, 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 el juzgador tiene toda la facultad para advertirle de ese beneficio si es que su abogado se le pasa o desconoce, ¿no? Es muy difícil que se vaya a la cárcel cuando reúne todos esos requisitos y características, pero si se da, si se llega a sentenciar con 4 años o 3 años, 8 meses y que esté dentro de la prisión preventiva, ahí mismo, inclusive aunque ya esté en privado de su libertad, puede solicitarla para que se le otorgue dicho beneficio. Es a lo que se refiere el punto del 74, que lo podemos solicitar aunque estemos ya pisando cárcel. Cuando el sentenciado acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, el juez de ejecución podrá modificar aquella siempre que la modificación no sea esencial. Bueno, de lo que ya se ha tomado y se ha venido comentando sobre algunas cuestiones por enfermedades y por salud, que aquí pudiera entrar también en lo que son los beneficios o los permisos humanitarios. Para la procedencia de la sustitución y la conmutación se va a exigir al sentenciado lo que comentábamos, la reparación del daño y asimismo la garantía que señale el juez para asegurar su pago en el plazo que se le fije. No podemos otorgar ningún sustitutivo penal o conmutación de la pena si no queda reparada o reparado el daño a la víctima. Es lo mismo que mencionamos de la libertad condicional o la libertad anticipada. De igual forma, lo primordial, antes que nada, es que la víctima quede reparada de su daño. Y luego viene otro punto muy importante de los sustitutivos penales, quedando comprendido en lo que respecta a el trabajo a favor de la comunidad o tratamiento en semilibertad, si es que el delito no excede de 4 años, el tratamiento en libertad si no excede de 3, y el pago de multas si no excede de 2, también va relacionado con la condena condicional. Va de la manita, ¿no? En lo que respecta a este artículo 90 del mismo Código Penal Federal, que dice que el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarán a las siguientes normas. 1. El juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción 10 de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas a petición de parte o de oficio si se dan las siguientes circunstancias. Entonces aquí entra lo mismo, ¿no? Que la condena de prisión, pues realmente el delito no dé para más de 4 años, no excede de 4 años. Que el delincuente, bueno, no delincuente, no podemos llamarlo así, ¿verdad? Todavía. Que el sentenciado no sea reincidente, de lo que ya comentábamos, por delitos dolosos o que realmente sean muy gravosos, y de los que están contemplados en el artículo 85 del mismo código, como delincuencia organizada, violación, homicidios. Esos definitivamente no pueden sustituirse, porque para empezar son delitos que son arriba de los 5 años, ¿no? Entonces no entra ni por cuestión ahí que queramos implementar alguno de estos delitos para un sustitutivo, no puede ni se debe de realizar. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. Es decir, también hay que observar su reputación, hay que observar sus antecedentes, hay que observar su forma de vida, porque todos podemos cometer errores y esa es la importancia del sustitutivo penal. Porque tenemos la idea generalmente de que delito es equivalente a cárcel. Eso es una idea
tradicional, ¿no? Delito, cárcel, eso siempre lo relacionamos, pero no es así. Hay delitos culposos, de querella, como patrimoniales sin violencia, lesiones, que cualquiera de nosotros en algún momento dado podemos estar inmersos en algo así, sin ser delincuentes, sin ser criminales y ser personas de bien. O sea, no estamos exentos de algo así. Entonces, podemos cometer errores, podemos en algún momento dado, que se recomienda obviamente no hacerlo, estar un poquito en estado de alcoholismo y manejar imprudentemente y chocar y causar un daño en un bien material. Por eso no hay que hacerlo, obviamente. Pero no alcanzaron daños enormes, ni materiales ni personales, pero ahí hubo una negligencia de la parte del que iba manejando, que se puede llevar a cabo mediante un sustitutivo penal por esa situación de su irresponsabilidad, ¿no? Un delito de lesiones, en este caso una riña que cualquiera en algún momento dado podemos tener. Un robo simple inclusive, ¿no? De una persona que robó, se le hizo fácil ante la oportunidad de tener ahí algún objeto X, un celular, etcétera, y se le hizo fácil tomarlo, nunca lo había hecho, estudiante, trabajador a lo mejor, ama de casa, no sé, y pues todos en algún momento estamos o podemos tener esa situación. Digo, por hablar en términos generales, ¿no? Entonces, los sustitutivos penales van enfocados a ello. No son delitos gravosos, no son delitos de alto impacto, que pudieran, por su naturaleza jurídica, poder implementar un sustitutivo, una condena condicional, para que la persona, en base a tratamiento, en base a atención psicológica, en base a rehabilitación terapéutica, de si tiene adicción a alguna cuestión etílica o de alcohol, pues entre a terapia, ¿no? De rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, cuestiones de rehabilitación de droga, lo que tú quieras, ¿no? Entonces de eso se trata precisamente todas estas cuestiones que van inmersos y llevan el alto contenido de un tratamiento pues fuera de la cárcel o no penitenciario. También nos habla de ciertas características, ¿no? Para que se le otorgue inclusive la condena condicionada, pues debe posiblemente de otorgar inclusive alguna fianza, un fiador que pueda responder por él jurídica y económicamente, obligarlo a residir en un lugar determinado, con un domicilio que esté fijo, desempeñar en el plazo que se le fije profesión, arte u oficio, es decir, si no tiene trabajo, conseguirle uno donde va a trabajar. Entonces aquí estamos hablando de que, a diferencia de la libertad condicionada y de la diferencia de la libertad anticipada, en estos dos casos sí estuvo cumpliendo un 50 o un 70% de la pena. Cuando hablamos de una condena condicionada, no va, salvo que hubiese estado bajo prisión preventiva antes de sentencia, no va a pisar cárcel, sino que se le va a otorgar una condena condicionada si cumple con estas características y estos requisitos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, lo que comentábamos, ¿no? Va a llevar a cabo sus terapias, reparar el daño causado, etcétera, ¿no? Perfecto, bueno, entonces hablamos de esos sustitutivos penales, como ven, son muy interesantes, muchas veces se desconocen, pero lo que nos debe de quedar muy claro, que no aplican todos los delitos, aplica solamente en los delitos de querella y que pues debe de llevar ciertos requisitos y ciertas condiciones para que se pueda implementar, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas cuestiones que llevan inmerso lo que es un tratamiento como tal, un plan de actividades
para poder ayudar a la persona a que pues, sea realmente de provecho, como decimos coloquialmente. De las causas de extinción de la acción penal, porque es otra de las cuestiones también que nos menciona el Código Penal Federal, nos habla de algo que a lo mejor ya ustedes deben de saber o se los han comentado en alguna materia anterior de cuestión penal, y si no, pues se las mencionamos. ¿Cuáles son las causas de extinción de la acción penal? Es decir, comprendiéndose como extinción de la acción penal, el no ejercicio, el no llevarlo a proceso, el no llevarlo a una sentencia, el no procesarlo o el no manejar lo que es la privación privativa de libertad. Obviamente, punto número 1, que nos dice el artículo 91 del Código Penal Federal, si se muere el imputado, pues se acaba el juicio, ¿no? Lo que llamamos también en términos jurídicos como el sobreseimiento. Se sobresee la causa si ya no existe el causante. Un sobreseimiento significa extinción de la acción penal. Si se muere el imputado durante el proceso, pues ya se acabó, ¿no? Ya no se acaba la extinción de la acción penal así lisa y llanamente. Pero existen otras, por amnistía, que nos menciona el artículo 92 del Código Penal Federal. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, ojo con eso, en los términos de la ley que se dictare, concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todo y sus efectos. Es decir, amnistía es lo que coloquialmente llamamos un perdón del Estado, un perdón del Ejecutivo, para ciertas personas, como en el caso del decreto presidencial del cual hemos venido hablando en los últimos meses, tanto en las clases anteriores que veníamos en crimen organizado como en esta de tratamiento postpenitenciario, en los supuestos mencionados del decreto presidencial sobre torturas, sobre enfermedades crónico-degenerativas, sobre arriba de 10 años sin sentencia, ¿no? Que se les puede aplicar pues un decreto presidencial que también pudieran cuadrarse como una amnistía, un perdón. ¿Se entiende el punto? Sí. Otro es el perdón del ofendido. También la acción penal se va a extinguir si el ofendido me dice, y son delitos de querella, porque si son de oficio, aunque el ofendido me perdone o perdone, no se va a extinguir la acción penal. Por eso hay que hacer una diferencia, jóvenes, entre lo que es el delito de querella y los delitos que se persiguen de oficio. Creo que queda muy comprendido eso, que los delitos de querella son a petición de parte y los delitos de oficio cualquiera puede denunciar un hecho, y estos obviamente se tiene que dar seguimiento independientemente de que el ofendido denuncie o no denuncie, independientemente de que el ofendido perdone o no perdone. Los delitos de oficio como homicidios, como delincuencia organizada, como trata de personas, se tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias de manera jurídica. Oye, pero es que ya lo mataron, pero ya lo perdonó la mamá, que son las víctimas secundarias. No, no importa, aunque lo haya perdonado, es un delito de oficio. Entonces, si son delitos de querella, como un pequeño fraude, lesiones, robos simples, patrimoniales sin violencia, automovilísticos, si el ofendido otorga el perdón, se acaba el caso. No hay necesidad de llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, es una forma de extinguir la acción penal, el perdón. Reconocimiento de inocencia o indulto es otra forma de extinción de la acción penal que nos menciona el 94, repito, del Código Penal Federal. Reconocimiento de inocencia e indulto. El indulto no puede concederse sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable. No podrá concederse
de la inhabilitación para ejercer una profesión o alguno de los derechos civiles o políticos o para desempeñar determinado cargo o empleo, pues esas sanciones solo se extinguirán por la amnistía o la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto de la reconocimiento de inocencia o indulto? Significa que la persona ya estuvo sentenciada, ya se le emitió una sentencia, ya está compurgando pena y sobreviene alguna prueba que demuestra su inocencia. Ah, caray, ¿cómo te preguntarás eso? Pues pasa, ¿no? Nos encontramos en México y hay muchos casos así, donde se lleva a cabo su proceso de alguien, agotamos las etapas características del juicio, antes en el inquisitivo, ahora en el acusatorio, y todo lo que demostró el Ministerio Público era fundamental y lo tomó en cuenta el juzgador y lo sentenció. Pero resulta que cuando ya está compurgando pena, lleva meses o un año o 2 años, o el caso muy reciente de una persona que no tiene ni 3 meses, a lo mejor lo pudieron haber escuchado, porque fue muy sonado en los medios de comunicación, una persona que fue sentenciada por un homicidio y ya llevaba 21 años. Ya llevaba 21 años compurgando esa pena porque creo que tenía que cumplir 30, si no mal recuerdo. Pero cuando ya llevaba 21, pues apareció el occiso. O sea, el muerto no estaba muerto, lo que se encontraba en Estados Unidos. Pues es un reconocimiento de inocencia plena, ¿o no? Y sucede, jóvenes. 21 años perdidos de su que vida. Estaba muerto y qué pruebas presentaron pues para demostrar que estaba muerto y no estaba muerto. Ah, bueno, eso pudo haber sido un juicio arbitrario, pudo haber sido un juicio lleno de anomalías, como pueden haber tantos en algún proceso penal. Un juicio, tendremos que ver el expediente, pero sí fue muy raro, que por eso les comentaba, es muy buen planteamiento que hace Yolanda, o sea, ¿cómo demostró el Ministerio Público si se ocupaba, primero que nada, pues un acta de defunción, se ocupa un cadáver, se ocupa una necropsia, etcétera? Que hace 21 años, esto fue hace 3 meses, o sea que estamos hablando que fue por ahí como en el 2000. Entonces, yo a todas luces, como cualquier analista en cuestión jurídica, puedo decir que fue un juicio arbitrario, porque no se demostró. Hay que ver el expediente. ¿Cómo lo demostró? A ver, y ahora hay que detener al supuesto fallecido para interrogarlo por qué se hizo pasar por muerto o quién lo hizo pasar por muerto. Hay que ver todo eso. A lo mejor puede ser que el fallecido ni siquiera estaba enterado o participó o se prestó. No sabemos, porque nada más fue una noticia nacional de que el sujeto se le había reconocido su inocencia porque el presunto difunto pues se encontraba en Estados Unidos y apareció de repente, y eso pues es fundamental para darle un reconocimiento pleno de inocencia e indultarlo, ¿no? Es decir, salir de forma inmediata. Ya si nos metemos si hay un interés jurídico, pues tendríamos que meternos a la carpeta de investigación o averiguación previa, al expediente, que nos lo prestaran, para ver todas esas anomalías. Y van a salir responsables los ministerios públicos, algunos abogados, posiblemente también el presunto, sí, no sabemos, pero de que hubo una anomalía, la hubo porque ahí está la prueba fundamental, que fue el que supuestamente estaba muerto, pues está vivo, ¿no? Entonces, esto sucedió hace 3 meses y lo dejaron en libertad, obviamente, y pues hasta empezó a dar entrevistas en televisión, porque él dice, tal como Isabel San Agustín, del caso que les mencionábamos y que investigaron, que adentro, dice el cuate que salió, que ahorita tiene como unos 47 años,
dice, adentro hay no uno, ni dos, ni tres casos como el mío, hay cientos de casos en esas circunstancias. Entonces, Hay varios. sí, hay muchos así con ese tipo de situaciones, ¿no? De sentencias amañadas, invención de occisos y toda esa situación, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que tampoco ya nos espanta, desgraciadamente, ¿no? Ya no nos espanta todas estas arbitrariedades que el sistema de justicia mexicano viene arrastrando. Pero esto fue recientemente. Jóvenes, entonces, ahí tenemos, repito, haciendo una retroalimentación muy generalizada. Adelante, Yolanda, ¿quería hablar? Sí, como ahorita lo que está pasando también, que personas que han ido a solicitar sus actas de nacimiento dicen que ya están muertas. Es lo que está pasando ahorita en la actualidad. Y les dicen, no, pues es que usted aquí ya tiene acta de defunción. Pues ¿cuál? Si estoy viva. Es lo que está pasando ahorita. Efectivamente. Sí, o sea, casos así suceden todos los días, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, ¿no? En cuestiones electorales, ¿cuántas veces no hemos tenido conocimiento de que los muertos votan y ganan y hacen ganar las elecciones? Para los fraudes electorales eso se da, compañeros, desde siempre, ¿no? Gracias a los muertos ganó Salinas en el 88. Todo lo que es un padrón electoral de difuntos que se contaban por miles, fueron a votar, no sé cómo lo hicieron, pero aparecían en las boletas registrales de las votaciones. Y no estoy hablando de 100 ni 200, estamos hablando de miles y miles de muertos que votaron en el 88. Bueno, pero pues ya en vez de dar coraje, da risa a nuestro México en esas cuestiones, ¿no? Jóvenes, por lo tanto, hemos estado hablando de los sustitutivos, hemos estado hablando de estas características de la sustitución de la pena, en el caso de los 4 años, en el caso de los 3 años, en el caso de los 2 años, y de la condena condicional como tal, que va de la mano, asimismo como de la extinción de la acción penal por causa de muerte del imputado, por amnistía, por perdón del ofendido legitimado y por reconocimiento de inocencia e indulto. Pero en el caso de los beneficios o permisos humanitarios, ¿qué es eso? Adelante, Yarim, ¿qué investigó? Sí, bueno, ese es un beneficio que se le da a alguien que ya está sentenciado, que esté con alguna enfermedad terminal, o cuando a esa persona fallece un familiar en línea directa de forma ascendiente o descendiente, o sea, no sé, un hijo, papá, mamá. Eso fue lo que yo vi. Así es, muy bien. ¿Qué más puede complementar, Oscar, sobre los permisos humanitarios? Sí, profe. También dice que esta medida no se va a aplicar a las personas que estén privadas de la libertad por delincuencia organizada o aquellas sujetas a medidas especiales de seguridad. Y que este permiso va a ser, pues sí, lo va a llevar a cabo un juez de ejecución penal y es el que va a establecer las condiciones y las obligaciones que va a tener la persona. Es correcto. Los beneficios o permisos humanitarios, jóvenes, como bien nos están comentando aquí sus compañeras, su compañero, tanto Enrizo como Córdoba, lo podemos encontrar en la Ley Nacional de Ejecución Penal. También en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 142, como ven aquí en pantalla, nos habla de esa denominada sustitución y suspensión temporal de las penas, que lo tenemos aquí encuadrado en el 142,
¿En qué casos el juez podrá sustituir, ¿no?, la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa previstas en los códigos antes mencionados, el penal federal? Pero sobre todo cuando se busque proteger a las hijas, en el caso de que las mujeres sean las sostenedoras del hogar y sean delitos muy menores, se podrá sustituir la pena, inclusive aunque ya esté bajo sentencia y que ya esté en pena privativa, también se pueden estudiar los casos, ¿no? Se pueden estudiar los casos y si no son delitos muy graves, aunque haya pasado de los 4 años y la mujer pues es sola, tiene sus 2 niños, es la que vela por ellos, también esos casos se pueden analizar para sustituirle la pena o suspenderla temporalmente. Obviamente aquí entraría también tratamiento postpenitenciario para, no nada más es dejarla salir, es que cumpla ciertos requisitos, que no se trate de ciertos delitos y que también se someta a un plan de actividades externamente para que se le pueda aplicar ese sustitutivo, aunque ya esté bajo una pena privativa. Y ahí nos menciona los supuestos en el 144 de la ley nacional, ¿no? Para que lo tengan ahí como referencia, son varios puntos, 4 puntitos, porque después viene esos denominados permisos humanitarios, que como bien comentan ustedes, los permisos humanitarios o salida por razones humanitarias se da cuando suceden circunstancias de que el interno pues ya tiene a su papá, a su mamá en fase terminal, está próximo a morir, o que el mismo interno ya se encuentra en esa situación, está muy enfermo, tal como ahora el decreto presidencial va de la mano con eso en el caso de que las personas que están arriba de 65 años, que están bajo enfermedades crónico-degenerativas, pues ya automáticamente bajo decreto presidencial, va de la mano con este permiso humanitario, pues automáticamente sale, ¿no? Pero ya no nada más se contempla en el caso del permiso humanitario personas mayores de edad, sino que la ley nacional nos hace una referencia general. Si hay una persona con fase terminal, con purgando alguna pena, ya no es necesario, digo, por permiso humanitario, por humanidad, sería conveniente. Ok, pues sí, se trata de un personaje que fue pues el terror de la colonia, el terror de la ciudad, mató, violó, etcétera. ¿Lo mandamos o no lo mandamos a su casa a que muera? Habrá una polémica ahí social, ¿no? Como el caso del jefe de jefes, el señor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el jefe de jefes? Recuérdenme, Miguel Ángel Félix Gallardo, que ahorita ya tiene arriba de 80 años y que ya se encuentra en un estado de salud pues ya deteriorado. Hace poco lo entrevistaron, y realmente pues ya es deplorable su salud. Entonces le pregunta a la entrevistadora eso, ¿no? Usted ya en su condición ya es apto para un beneficio o permiso humanitario. Pero pues él dice que no le interesa ya ningún beneficio, ningún permiso y quiere pues morir ahí en la cárcel como tal, ¿no? Muy interesante la entrevista que le realizaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Pero puede proceder. Pero aquí entraría una situación polémica de si personajes de alto nivel delictivo sería recomendable mandarlos a su casa como permiso humanitario o que mueran ahí en la cárcel como parte también del castigo, ¿no? Esa sería una postura a analizar. De todo esto te habla 145 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿En qué casos no aplicar? Obviamente, si son delitos, dice que son delincuencia organizada, personas que cometieron algunas cuestiones muy gravosas, posiblemente no se les vaya a aplicar, ¿no? Mencioné aquí. Entonces, ahí tenemos la clara referencia para poder encontrar los beneficios o permisos humanitarios. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de lo visto, de lo platicado? ¿Algún comentario? Adelante.
Todo claro. Pero yo tenía una duda. Adelante. En lo de la sustitución de la pena, ya vi que, por ejemplo, decían que el trabajo a favor de la comunidad, el trabajo que se va a realizar va a ser por todo el tiempo que tenga la sentencia. Sí, efectivamente. El trabajo que se va a realizar en casos de sustitutivos, en caso de la sustitución de la pena, sí tiene que hacerse. Si fueron 3 años, por ejemplo, tratamiento en libertad, o tratamiento en semilibertad, 4 años, menor a 4 años, completamente debe de estipularse que es el tiempo para el cual se le aplicó dicha sentencia. Eso es lo que dice la ley. Ahora, en la práctica puede haber excepciones, ¿no? Puede haber excepciones porque eso sucede. La ley te dice que si fueron 3 años, va a ser un tratamiento en libertad. Y esos 3 años quiere decir que va a llevar a cabo sus terapias, su educación, trabajo, su vigilancia, etcétera. Eso dice la ley. En la práctica sí se hacen excepciones, porque es la realidad, de que si la persona, pues están las autoridades de supervisión encargados de todos estos aspectos de rehabilitación y tratamientos postpenitenciarios, verifican pues un buen comportamiento, que ya está realmente rehabilitado, que es una persona de bien, y ya lleva 1 año o 2 años en ese tratamiento como tal, y le falta 1, puede hacerse una excepción, ¿eh? Sí hay casos en los que sí se les aplica ya la extinción completa de la acción penal por cumplimiento de las actividades fuera del internamiento o postpenitenciarias. No postpenitenciarias como tal sería el término porque nunca pisó cárcel, pero sí lo equivalente, ¿no? Un tratamiento en semilibertad o tratamiento en libertad. Generalmente debe de cumplir, de acuerdo a lo que tú preguntas, debe de cumplir los años correspondientes, pero sí hay excepciones de acuerdo a su persona, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a las actividades que está realizando y de acuerdo a su nivel de recuperación. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene asistencia el día de hoy Zaira? ¿Francia se encuentra presente? Aquí ando, profe. Ok. Ulises. Aquí está el profe. Adrián también, aquí lo veo participando. Adrián. Antonio, ¿quién es Antonio? Presente, profe. Perfecto. Nisi Gil García, ¿cómo está, Nisi? Qué milagro. Bien, profe. Apenas reincorporándome. Pues ustedes están listas desde que iniciamos la materia, le mencionaba hace rato por mensaje. Ah, sí, pero como no había podido pagar, no me habían agregado los. Ah, bueno. Perfecto. Jessica. Presente, profe. Hoy está muy callada Jessica, ahora no ha participado. Aquí estoy. Daniel García. Daniel García, ¿sí está conectado o nada más conectó su dispositivo? Presente. Ah, ok. Zaira. Zaira, hace rato estaba Hola, participando. Bruno también aquí está, aquí lo vemos conectado. Leslie también está conectada con su cámara y Yarim también. Perfecto, muy bien. Jóvenes, calificación, ahí les va. ¿Cantada o al oído? Marisela me comentaba que no tenía internet. Ah, ok, muy bien. Pues ahí les va la calificación, ¿eh? Gaspar Trinidad tiene 8. No, pues qué bueno, dile a Marisela que está bien, pues ni modo, ¿qué le puedo decir, no? A veces así nos pasa. Entonces dile que no hay problema. Gaspar Trinidad, 8. Diego Alonso, 9. Paloma Sánchez, 10. Francia Navarro, 8. Alejandro Ramírez, 8. Ulises Ramírez, 10. Yolanda Guerrero, 9. Adrián Valencia, 10. Marisela Alonso, 9. Leslie Valencia, 9.
Bruno Gutiérrez 10, Yarim Rizo 10, Jessica Íñiguez 10, Oscar Córdoba 9 y Francisco Santos 9. ¿Alguien que no haya nombrado para su calificación? ¿Todos la escucharon? ¿Profe, la calificación del examen o del parcial? Todo, de ya la evaluación del parcial. Ok. Sí, ya contando sus tareas, asistencias, participaciones y el examen. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe, gracias. Tarea. Para la siguiente semana que nos vemos allá presencial, háganme un resumen, por favor, desde el 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque voy a preguntar de todo esto y de lo que hemos visto, obviamente, para retroalimentarlo. ¿146 de qué, perdón, profe? Desde el 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal hasta el 167, lectura y resumen. 146 al 167 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pues de mi parte sería todo. Que tengan un buen fin de semana, un buen sabadito y un buen inicio de clases, ¿no? Porque esta es la primera. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado allá en el plantel. A Adelante, mí no me Yolanda. nombró y estoy aquí, maestro. A mí no me nombró y estoy aquí. Ah, es que usted está participando bastante, por eso ya ni la nombré, porque pues ya se sobreentiende que aquí está. ¿Eh? No, sí la vi, sí la vi. Sí la vi, como no, por ahí se me pasó tal vez, pero sí la estoy viendo, obviamente. Ok. Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Luego nos vemos. Hasta luego. Usted también Bye. cuídese. Adiós, profe. Gracias, buen día. Esté bien. Buen fin de Igualmente. semana.